hacer un pago virtual. Bueno, ese taller, el de transformación digital, está pensado para esas personas y justamente en estos mismos momentos se está llevando a cabo. ¿Quién es la responsable a cargo de esto? Bueno, ni más ni menos que la profe Agus Coria. Así que desde la escuela nosotros también creemos y consideramos de que es algo muy importante el hecho de que las personas, inclusive adultas, tengan la posibilidad de estar incluidas en el marco o en el ámbito de la tecnología. Porque imagínense que nosotros manejamos todo, pero si ellos, que son las personas que más experiencia tienen, no pueden llegar a manejar o enviar una transferencia, como que empiezan a quedarse atrás de la tecnología, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Así que por eso está ese taller. Dicho eso, ahora vamos a dar paso a la otra conversación, a la otra charla que está a cargo de los chicos. Ya voy a nombrar quiénes son, de dónde vienen, cómo se portan. No, eso no voy a decir. Lo que ustedes ahora vamos a escuchar, todos en minutos nomás, tiene que ver con el famoso método o proyecto de Haber-Bosch. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es el método Haber-Bosch? Bueno, ni más ni menos, les tiro así un tip que recién con los chicos estábamos hablando. Es ese método químico que al fin y al cabo logró reducir, por ejemplo, el hambre en el mundo. O sea, miren la importancia que tiene, así que va a estar muy, muy bueno que podamos prestarle mucha atención a los chicos. Esto está a cargo justamente de Leandro Leyes, Flores Joaquín, Besone Francisco y Maquianich Santino. Son chicos de sexto año, de la tercera división. A través de esta experiencia, los alumnos no solo aplican los conocimientos adquiridos en el trayecto técnico, sino que también demuestran su capacidad para analizar, comprender y comunicar procesos complejos de manera clara y didáctica. Bueno, vamos a ver si eso se logra conseguir. Seguro que sí. Ustedes van a ser después ahí los que le van a poner la calificación al fin y al cabo, si se entendió lo que van a explicar o no. Pero yo les veo la cara y sí, ya los conozco y seguro que van a hacerlo muy bien. Así que, ¿qué les parece si los recibimos con un aplauso y arrancan ellos del tema? Muchas gracias, profe. Bueno, el profe ya nos presentó. Nosotros vamos a comentar el proceso de Haber-Bosch y esto lo vemos en sexto con química, la reacción que alimentó al mundo. Bueno, en esta presentación, dame el... Ahí está. Bueno, en esta presentación le vamos a comentar en sí qué es el proceso de Haber-Bosch, la reacción química principal que trata, el funcionamiento del equipo industrial, la producción de fertilizantes. Esto no lo van a entender ahora, pero cuando terminemos el trabajo van a salir con un conocimiento nuevo. La relación con el equilibrio químico y el principio de Le Chatelier, ventajas y desventajas de este descubrimiento y una breve conclusión. Todo esto en 20 minutitos. Bien. Bueno, empezando con la introducción al proceso. ¿Qué es en sí el proceso de Haber-Bosch y por qué fue tan importante para la humanidad cuando se descubrió? Bien. Estos son los autores del proceso, Fritz Haber y Karl Bosch, y de ahí sale el nombre, Haber-Bosch, por el apellido de ambos. Ambos eran químicos alemanes y Karl Bosch también ingeniero industrial. Bien, yo hice esta línea de tiempo para que más o menos tengan contexto. ¿Se lee al fondo? ¿No? Bueno, no importa porque se lo voy a explicar yo, así que tengan ahí la imagen bonita. Bueno, a principios del siglo XX existía una problemática y es que la población empezaba a superar la capacidad de producir alimentos, o sea que empezaba a haber hambruna. Ya sabía desde antes, más o menos 1800 a 1850, el rol del nitrógeno en las plantas, y es que este le aportaba proteínas, clorofila, que es la molécula que ayuda a las plantas a hacer fotosíntesis, aminoácidos, y esto en general son todos nutrientes, o sea, cosas buenas que necesitaban las plantas para crecer. ¿Qué pasa? El nitrógeno, que forma un 78% de la atmósfera, está en forma de moléculas muy estables. Esto quiere decir de que tiene un enlace muy fuerte que es difícil de romper. Entonces, en ese momento se extraía del salitre de Chile o del guano, que son fuentes limitadas y muy costosas. Entonces, los científicos de la época estaban tratando de encontrar una forma de extraer o de atrapar, por así decirlo, el nitrógeno del aire.
Y acá es cuando aparece Fritz Haber en 1909, que logra sintetizar amoníaco. Esto fue a partir de hidrógeno y nitrógeno, y ya les voy a comentar cómo hizo para conseguirlo. El amoníaco se podía utilizar para fertilizantes, y los fertilizantes, ayudando a las plantas, solucionaría la hambruna mundial. ¿Qué pasa? Fritz Haber todo esto lo hizo en un laboratorio de forma micro, o sea, de forma detallada, delicada, y nada a gran escala, por ende, por ahí no era tan rentable. Entonces, en 1913, Carl Bosch industrializa este proceso, haciéndolo viable a gran escala y todo, digamos, de forma macro, por así decirlo. Bueno, en 1914 a 1918 el amoníaco ya se empieza a utilizar para fertilizantes, pero también para explosivos. Y esto nos demuestra que la química es un arma de doble filo, porque se tiene que usar con responsabilidad. Vemos que estamos en una época muy cercana a la Primera Guerra Mundial, y de hecho el amoníaco se utilizó en esta Primera Guerra Mundial, y Fritz Haber, como era alemán, también contribuyó mucho al avance nazi con gases tóxicos, que ya lo va a comentar mi compañero Santino en las desventajas de este proceso. Bueno, en 1950 a 1960 ya se da la expansión mundial del uso de fertilizantes nitrogenados, y en la actualidad ya se considera esencial para la producción de alimentos. Ahora, ¿qué materias primas se utilizan para este proceso? Bueno, nitrógeno e hidrógeno. El nitrógeno, como ya les comenté, forma un 78% de la atmósfera, el otro 21% es oxígeno y el otro 1% son otros gases. ¿Qué tenía que hacer Fritz Haber? Bueno, reducir esos otros gases para que quede en mayor parte el nitrógeno y que así no afectase al funcionamiento del equipo. Lo que él hizo fue pasar aire puro bien por un calentador de cobre, entonces el oxígeno reaccionaba con este cobre como que se adhería y así quedaba en mayor parte el nitrógeno. Y otra forma era pasarlo por sodio metálico o hidrógeno, entonces lo mismo, reaccionaba con el oxígeno todo esto y quedaba solamente el nitrógeno. Hidrógeno. El hidrógeno es un gas que está presente en todo, bien, en nosotros, en el agua, en el aire, en el espacio, y se obtiene mediante el gas natural de todas las casas, bien, el de las hornallas, el del calefactor, mediante una reforma de vapor. ¿Qué quiere decir reforma de vapor? Que se lo hace reaccionar a altas temperaturas al metano, que el metano es el gas natural, con vapor de agua. De esto se obtiene monóxido de carbono e hidrógeno. Y el monóxido de carbono se lo vuelve a hacer reaccionar con vapor de agua para obtener aún más hidrógeno. Bien. ¿Qué condiciones son necesarias durante el proceso? Bueno, primero una cierta temperatura que tiene que ser entre 400 y 500 grados Celsius. Imagínense que nosotros nos morimos de calor en verano con 30 grados, bueno, imagínense esa temperatura tan abismal. Una presión que tiene que ser entre 150 y 300 atmósferas. Nosotros ahora mismo estamos soportando la presión de una atmósfera, imagínense eso multiplicado por 150 o 300, que más o menos es como estar 2.500 metros bajo el agua, que eso podría aplastar cualquier vehículo. Y un catalizador, que por ahora no van a entender qué es un catalizador, pero lo van a explicar mis compañeros en el funcionamiento del equipo, pero tenía que ser de hierro con óxidos de potasio, aluminio y calcio. Esto último no es muy relevante, así que no se preocupen si no lo entienden. Bien, cerrando un poco la introducción, vemos que fue un hito histórico para la química y la industria, pero para entender más sobre este proceso hay que ver cuál es la reacción en sí, cómo funciona el equipo, bien, las ventajas y desventajas que trajo, y todo lo demás que vieron en el índice. Por eso, mi compañero Francisco Besone va a explicar la reacción química principal. Bueno, yo le voy a hablar de la reacción química, cuál es la reacción principal y su fórmula. Bueno, lo que ven acá es la reacción que le da vida al amoníaco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una molécula de nitrógeno se junta con 3 de hidrógeno, forman el amoníaco. Y lo que tiene acá que dice más calor, quiere decir que esta reacción al producirse libera calor. Esto quiere decir que es exotérmica. Y la flechita que se ve en el medio quiere decir que es reversible, que una cierta parte del amoníaco se puede descomponer y volver a formar nitrógeno e hidrógeno. Pero para formar el amoníaco, como dijo mi compañero Leandro, se necesitan ciertas condiciones muy específicas, porque a temperatura ambiente no se podría. Una de esas condiciones es que el nitrógeno tiene un enlace triple muy fuerte. Esto quiere decir, es como si dos personas estuvieran agarrados entre 3 sogas.
Y para debilitar o romper estos enlaces se necesita una temperatura muy alta y ciertas presiones para que esto ayude a la producción del amoníaco. Esto, dicho en pocas palabras, es a grandes rasgos el amoníaco y cómo es su producción. Pero ahora vamos a pasar cómo sería de forma industrial y a gran escala, que eso lo va a explicar mi compañero Joaquín. Vení conmigo. Venga. Gracias, Francisco. Hola chicos, ¿cómo andan? Cansados al parecer. Bueno, pasemos con el funcionamiento del equipo industrial y el papel del catalizador. Veamos qué ocurre dentro del reactor de Haber-Bosch. Perfecto. Como pueden ver acá en esta imagen, no sé si se aprecia desde allá al fondo, díganme. Perfecto. Bueno, como pueden ver en la parte superior izquierda, gracias. Como pueden ver en la parte superior izquierda, hay un conducto, el cual es el que lleva el nitrógeno y el hidrógeno. Ahora, como pueden ver, ahí hay como un ventilador. Perdonen. Como pueden ver, ahí hay un ventilador, el cual funciona como un compresor que lo lleva a 150 a 300 atmósferas la presión. Posteriormente a esto, entra en el reactor. Bueno, como dijo mi compañero, entra en el reactor. Y yo acá le voy a explicar el papel del catalizador. No sé si llegará a notar lo que está allá en el fondo. Este hilito que está por acá, ese es el catalizador. El catalizador es principalmente de hierro. Y el nitrógeno y el hidrógeno, cuando entran a este catalizador, las paredes del catalizador son principalmente de hierro. Y en este caso el hierro tiene una superficie muy rugosa y porosa, y cuando el nitrógeno y el hidrógeno entran al catalizador, se pegan a estas paredes y esto ayuda a que los enlaces de estas dos moléculas se debiliten y esto ayuda a la formación del amoníaco. Gracias al catalizador, el amoníaco se puede hacer más rápido, con menos temperaturas, menos presiones, es más seguro, es más viable, pero ¿qué pasaría si no se tuviese el catalizador? Si no se tuviera el catalizador, se necesitarían temperaturas por arriba de los 800 grados Celsius, más presiones atmosféricas Dentro del reactor, porque realmente todo el reactor tiene la cobertura del catalizador. Ahora, acá en esta parte de elipse que se puede ver, es el calentador, el cual lleva la temperatura entre 400 y 500 grados Celsius. Posteriormente a esto, pasa para el intercambiador de energía, el cual se los voy a explicar más tarde para que lo puedan entender de una forma más sencilla. Bueno, pasando del intercambiador, vamos al sistema de refrigeración, el cual, como les señaló mi compañero Leandro, tiene dos conductos, uno por el que entra el agua fría y el otro por el que sale el agua caliente o vapor. Ahora, como pueden ver, el amoníaco ahí está goteando, pero ¿por qué tiene otra conexión de vuelta que lo dirige hacia el intercambiador? Bueno, esto sucede porque no todo el nitrógeno y no todo el hidrógeno reacciona. Entonces, se devuelve directamente para el reactor, pasando por el intercambiador de calor, en donde, mientras el nitrógeno e hidrógeno recuperan temperatura, al amoníaco y el nitrógeno e hidrógeno que no reaccionaron se terminan enfriando hasta cierto punto. Posteriormente a esto regresa al reactor y sigue con su transcurso natural. Ahora, esto es un proceso cíclico, como pueden ver, para justamente no generar pérdidas. Bien, ahora veamos la producción de fertilizantes y nitratos a partir del amoníaco. ¿Cómo pasa del amoníaco directamente hacia el campo? Pues bien, veamos qué fertilizantes se pueden hacer. Pues bien, tenemos el nitrato de amonio, por ejemplo, el cual se utiliza el proceso de Ostwald. Ahora, para los que no sepan, que sería totalmente normal, yo no sabía hasta un mes quién era Ostwald. Bueno, este es un proceso en el cual el amoníaco se lo oxida. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa de ser amoníaco a ser monóxido de nitrógeno. Eso quiere decir que pasa a tener en la fórmula oxígeno. Posteriormente a esto se lo oxida nuevamente para formar dióxido de nitrógeno, al cual, licuándolo en agua, se vuelve ácido nítrico. Pues bien, ¿por qué esto es importante? Se pueden preguntar. Esto es importante porque el amoníaco funciona como base y el ácido nítrico se neutraliza con la misma base para formar el nitrato de amonio. Este es un fertilizante muy usado.
Posteriormente tenemos la urea. Y para que se entienda de una forma más sencilla, hasta en la orina hay urea, para que ustedes me lo puedan entender. Ahora, ¿cómo se produce? Pues bien, esto utiliza el amoníaco y el dióxido de carbono. Este se lo granula y se utiliza demasiado en los campos por el porcentaje de nitrógeno que tiene en sí, el cual enriquece la tierra. Y para finalizar un poco, tenemos el sulfato de amonio, el cual se produce con ácido sulfúrico y amoníaco. Y para que se entienda, el ácido sulfúrico se produce a través de la quema del azufre, el cual produce dióxido de azufre, el cual posteriormente se vuelve en trióxido de azufre. Este se lo licúa en agua y se vuelve ácido sulfúrico. Pues bien, este se granula fácilmente para su proceso y su absorción en la tierra. Este ayuda muchísimo en los campos, más que nada no solamente por la cantidad de nitrógeno, sino porque aporta demasiado a las tierras. Ahora, para que se entienda para qué sirve esto, la tierra se va degenerando con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué hace acá nuestros amigos fertilizantes? Pues bien, esto nos ayuda a que la tierra se enriquezca nuevamente, lo cual, si bien suena muy bien, puede llegar a tener sus desventajas. Bueno, yo voy a hablar ahora de la relación con el equilibrio químico y el principio de Le Chatelier. Cómo este principio explica el comportamiento del sistema cuando cambian las condiciones. Bueno, como mencionamos anteriormente, la reacción del amoníaco es un sistema en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Hay un principio que dice que cuando un sistema en equilibrio tiende a sufrir un cambio, tiende a contrarrestarlo para mantener el equilibrio. En este caso del amoníaco, si subimos la presión atmosférica, produce más amoníaco porque tiene menos moléculas gaseosas. Pero si subimos la temperatura, esto hace que se produzca menos amoníaco porque esta reacción libera mucho calor. Y se preguntarán, ¿quién creó este principio? Este es el principio de Le Chatelier y lo creó Henri Louis Le Chatelier, que fue un químico francés que vivió entre 1800 hasta el 1900 y él dedicó mayor parte de su vida en buscar y crear que los métodos químicos fueran más seguros, más viables y que su producción industrialmente no usara tanta energía y que fuera más seguro. Y gracias a él, y gracias a su principio, es que se puede hacer amoníaco de una forma más sencilla. Y bueno, después de haber explicado todo esto, ahora mi compañero Santino va a explicar cuáles son las ventajas y desventajas del proceso de Haber-Bosch. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Bien, ventajas y desventajas del proceso de Haber-Bosch. ¿Qué beneficios trajo y en qué nos perjudicó? Bien, antes de hablar de eso, quisiera hablar de cuáles fueron sus mejoras, ya que a lo largo del tiempo la tecnología ha ayudado al proceso de Haber-Bosch para que sea más eficiente. Bien, ¿cuáles fueron sus principales mejoras? Primero que todo, catalizadores más eficientes. El funcionamiento de los catalizadores hace mucho tiempo atrás era menos eficiente como es ahora. Esto debido al avance de las tecnologías. Ahora utilizan mucho menos energía, por lo tanto son más eficientes. Control automático de la temperatura. En la época de Haber, controlar la temperatura de los catalizadores era a mano, analógico, por lo tanto tenían que estar constantemente vigilando que los catalizadores no excedieran o bajaran su temperatura. Ahora esto se hace de forma automática a través de software. Bien, el reciclaje de energía. Esto es algo muy importante en las mejoras, porque el reciclaje de energía permitió que la dependencia energética que utilizan los catalizadores sea mucho menor. Básicamente la energía se reutiliza, esto evitando un gran gasto energético. Y la utilización del hidrógeno verde. Para que entiendan, muchas empresas se han dedicado y son muy responsables con el medio ambiente, por lo tanto, en los procesos de Haber-Bosch han decidido utilizar el hidrógeno verde, que este no genera emisiones y no daña al medio ambiente. Bien, ahora pasado eso, quiero hablar de sus ventajas. En sus ventajas podemos encontrar una mayor producción de alimentos. Bueno, como explicó mi compañero, esto se utiliza como fertilizantes, y estos fertilizantes han ayudado a los campos y también a triplicar la producción del alimento. Esto ha sido muy importante porque es lo que hoy en día nos da el pan en nuestra mesa y también lo que abarató mucho el costo de las comidas. Y también permite que nosotros podamos comer, como por ejemplo la sandía, una fruta que se hace en la estación de verano, se pueda consumir en otoño, primavera o invierno.
Bien, también hubo un gran desarrollo industrial, ya que el amoníaco no solamente se utiliza para la producción de alimentos, sino que también se utiliza para explosivos, plásticos y medicinas. También dio un gran avance científico, ya que este proceso sentó las bases de muchos otros descubrimientos que se han visto en la química y en la ingeniería. Si alguno de ustedes tiene pensado estudiar alguna carrera con la química o que tenga alguna ingeniería basada en ella, es muy probable que vean este proceso como algo histórico y único. Y bueno, otra ventaja, la cual una de las más importantes, es la prevención de hambrunas. Ya que bueno, acá lo que están viendo es una ONG, que es el Programa Mundial de Alimentos, que gracias a este proceso ha podido ayudar a muchos países en los cuales se encuentran muchas víctimas de la hambruna. Para que entiendan, en países donde están pasando guerras o países que han sufrido en aquellos momentos una posguerra, ha habido muchas víctimas en donde no solamente no tenían hogar, han tenido familiares que han fallecido por este proceso de la guerra, sino que también pasaban demasiada hambre porque habían perdido todo lo que ellos tenían y también el país no podía abastecerles de comida. Entonces, muchas ONGs, entre ellas este programa, les proveían comida y esto lo hacían a través de este proceso. Bien, a pesar de haber dado muchas ventajas, también ha traído consecuencias este proceso, de las cuales ellas se encuentra la dependencia energética. Como les hablé anteriormente, este proceso requiere de muchísima energía, tanta que en muchos casos se puede llegar a ver como si fuese algo inviable, o sea que no era tan conveniente. Pero bueno, esto obviamente se está haciendo cada vez más eficiente con el paso de nuevas tecnologías. Y otra consecuencia, que esta sí es bastante grave, es la contaminación ambiental, que se divide en dos partes, en la tierra y en el agua. Primero que todo, en la tierra genera emisiones de dióxido de carbono, que básicamente el dióxido de carbono es lo que nosotros exhalamos cuando respiramos. Es lo que nosotros largamos y bueno, esto, para que lo puedan entender, es como que este proceso fuese una máquina que respira 1000 veces más rápido que nosotros y daña al medio ambiente. Y luego también se encuentra en el agua, pues que este proceso contamina el agua llenándolo de nutrientes. Y eso hace que afecte a muchos lagos, ríos y demás. Literalmente termina ahogando el agua. Y otra consecuencia bastante grave es el posible uso como arma de guerra. Pues bueno, acá pueden ver a Haber cuando estaba en su despacho trabajando con este proceso, y al lado podemos ver a alemanes o soldados de la Alemania nazi utilizando máscaras. Pues el amoníaco no solamente se puede utilizar como explosivo, sino que también se puede utilizar como arma química. Y bueno, estando Haber en la plena Alemania nazi, él fue reclutado para la creación no solamente del amoníaco, sino que también de otros gases como puede ser el gas mostaza. Y para que tengan una idea, el amoníaco puede producir grandes lesiones en nuestro cuerpo. Desde algo más leve, como puede ser irritaciones en la piel, que esté roja y nos empieza a arder, hasta ardor en los pulmones. O sea que a un soldado que era contaminado con amoníaco le dolía respirar. O incluso algo mucho más grave, como puede ser la muerte o coma cerebral. Bien, para dejarlos con conclusión de todo esto, quisiese hablar de que el proceso de Haber-Bosch es muy importante para la humanidad. Es un descubrimiento demasiado importante, ya que justamente nos provee un pan en la mesa todos los días. Pero también es un arma de doble filo. Entonces hay que tener responsabilidad al hacer este proceso, ya que no solamente puede dañar el medio ambiente, sino que también puede ser un causante de varias muertes en la guerra. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver y esperemos que hayan comprendido el tema. Bueno, muy bien, gente. Muchas gracias por prestar atención. La verdad que los felicitamos. Estuvo muy buena la presentación de los chicos. Imagínense que había química, había fórmulas químicas, había historia. Hubo una preparación claramente de los muchachos. Ahora, si lo hubiesen hablado de una manera como corresponde, o sea, hablarlo de forma técnica, quizás ninguno de los que estamos acá presentes hubiésemos entendido algo. Sin embargo, los muchachos lograron algo, bajarlo eso para que lo podamos entender todos.
Así que toda esa preparación, todo ese estudio, fíjense que inclusive la disertación que tuvieron fue muy buena porque no se trabaron, la tenían aceitada. Así que, ¿qué les parece si renovamos de nuevo el aplauso a los chicos? Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Ahí los chicos en la conclusión algo decían también, ¿no? Y es que como todo, y eso es algo que queremos que ustedes que son jovencitos y nosotros que somos grandes, queremos por favor meterlo en la cabeza. Todas las cosas tienen cosas positivas y cosas negativas. Todos los procesos tienen su parte buena, pero también su parte mala. La idea es, por ejemplo, ¿quién de ustedes hoy no usa la tecnología? ¿Quién de ustedes hoy no está usando la inteligencia artificial? ¿Verdad? Todo el mundo básicamente la está usando. La cuestión es, ¿cómo la usamos? ¿Para qué cosas la usamos? Ese es un punto muy importante, porque así como un tenedor puede ser algo positivo que nos ayuda a comer, un tenedor puede también llegar a ser un arma, si la uso mal. Bueno, en el caso de la tecnología, en el caso de lo que estamos viendo, que recién veíamos con los chicos, fíjense que hasta inclusive a veces puede llegar a hacer eso, usarla, la mente del ser humano a veces se desvía y tiene pensamientos que son malos. La idea es reducir esos pensamientos que son malos, que hacen mal, y poder hacer el bien. Justamente la siguiente charla tiene que ver con eso. Está relacionada a la inteligencia artificial y está relacionada con algunas materias que las chicas del turno tarde se han juntado, ¿sí? Si mal no recuerdo me habían dicho que era asistencia sobre utilitarios, historia, lengua y geografía. Y en ese marco vamos a ver la siguiente charla. Es literatura en la era de la inteligencia artificial. Fíjense qué interesante que está esto porque obviamente la inteligencia artificial vino a probablemente hacernos la vida más fácil, probablemente. La cuestión es cómo la usamos. Bueno, justamente vamos a tener una mirada innovadora sobre la literatura, mostrando cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden colaborar en la creación artística, reinventando la forma en que se escriben historias. ¿Será eso así? Cómo se componen canciones, cómo se generan imágenes y cómo se producen videos. Eso va a estar a cargo de Melina, Guadalupe y Oriana. Yo le pregunto acá al profe si estamos ok o esperamos. Ven, nos tomamos, ahí acomodamos unas cositas y estamos. ¿Sí? Antes de que pasen las chicas, le hago una pregunta. ¿Vieron el mensaje subliminal que había acá? ¿Alguien se dio cuenta de eso? Yo no sé por qué, pero yo vi un fondo azul con letras amarillas de los chicos. No sé qué significa eso, la verdad que no. Bien, ¿estamos?
Ideas y Negocios. Bueno, muchas gracias de nuevo por su atención, por su silencio. Sale la última charla del día de hoy, por lo menos de la mañana. ¿Sí? Acá están las chicas ya dispuestas a hablar de lo siguiente. Recordamos los nombres: Melina Sánchez, Guadalupe González, Oriana Rodríguez. Literatura en la era de la inteligencia artificial. ¿La recibimos con un aplauso? Buenos días, chicos. Vuelvo a presentarme. Muchas gracias, profe Sebas. Yo soy Melina, Oriana y Guadalupe. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre literatura puntana en inteligencia artificial. El objetivo fue un viaje creativo por San Luis. Pasa, por favor. Hola, ahí. Bueno, voy a realizar una leve introducción. El objetivo con este proyecto, el cual se viene trabajando hace un par de meses, fue incluir varias asignaturas del colegio y en cada una se utilizó una herramienta de inteligencia artificial distinta. Es decir, distintas herramientas de inteligencia artificial con un muy buen uso se adaptaron a distintas asignaturas. Bueno, ¿el objetivo cuál fue? Como muchos sabemos, hay muchos estudiantes que tal vez no les apasiona mucho la lectura. Entonces el objetivo fue modernizarla, hacerla más interesante, como por ejemplo, en geografía hicimos un mapa interactivo, en asistencia sobre utilitarios hicimos canciones sobre leyendas puntanas, luego también hicimos podcast, etc. A continuación detallaré una de esas inteligencias artificiales que utilizamos. Bueno, primeramente voy a hablar sobre la asignatura de Geografía de San Luis. En esta asignatura utilizamos la inteligencia artificial Genially. Con esto hicimos un mapa interactivo. Ahora les voy a detallar bien de qué se trata. ¿A qué me refiero con mapa interactivo de San Luis? Como viene la palabra interactivo, muchos ya se van a dar cuenta, se refiere a una interacción. Es decir, si yo les llevo a pasar el enlace de ese mapa, ustedes van a encontrar el mapa de San Luis con sus departamentos divididos y en cada departamento habrá distintos autores puntanos. Cada uno eligió una leyenda, obviamente de San Luis. Y entonces averiguamos quién era el autor de esa leyenda y un poco sobre su biografía. Siguiendo con esto, el objetivo de este mapa es que tenga total interactividad. Es decir, que a ustedes se les ocurra cualquier autor puntano, hagan clic allí y entonces puedan encontrar información sobre dicha persona. A continuación les voy a mostrar ese mapa. Bueno, acá vemos el mapa que hemos hecho, esta es la portada y ese es el mapa que realizamos. No creo que se alcance a ver, pero en cada una de estas partes vemos los nombres de los autores, cada uno ubicado en su departamento natal. Por ejemplo, si queremos saber sobre la autora Juana Gómez, la cual también es nuestra profesora de lengua y literatura, hacemos clic allí y automáticamente se desplaza a una foto de nuestra profesora o autora y un poco sobre sus logros y su biografía. Luego, si cerramos esta ventana y queremos saber sobre otro autor,
por ejemplo, Crisóstomo Lafinur, o también sobre Guillermo Tonelli Cejas. Bueno, tenemos a Eduardo Troncoso también, se ve nuestra biografía, la foto, algunos de sus logros, etc. Es decir, esto fue una parte de aprendizaje de literatura puntana y pusimos los autores más reconocidos. Volvemos a la presentación y a continuación vamos a hablar sobre otra inteligencia artificial que se llama Notebook LM. A continuación hablará mi compañera Oriana. Bueno, buen día. Yo les voy a hablar de la inteligencia artificial de Notebook LM. Nosotros lo que hicimos fue elegir canciones espontáneas que sí o sí tenían que tener autores espontáneos. Entonces, utilizamos estas canciones y utilizamos Notebook LM para convertirlo en podcast. Nosotros, en Notebook LM, se nos abre una ventana y nosotros podríamos hacer diferentes cuadernos. Entonces, en estos cuadernos podríamos poner fuentes. Lo que nosotros utilizamos como fuente fue el archivo MP3 de la canción o la letra en sí de la canción. Lo que hicimos después fue hacer un podcast generando un debate sobre la canción y sobre lo que trataba. Entonces, el debate nos hablaba sobre el significado de la canción y lo que había significado para el autor escribirla, lo que nos transmitía. Nos transmitía en la mayoría de canciones el amor del autor por San Luis y lo que le generaba en sí la provincia. Bueno, y nos daba bastantes citas destacadas sobre esta canción, nos mostraba las partes más importantes y los puntos más importantes que el autor había querido remarcar. Y bueno, a continuación les vamos a hablar sobre Canva, que también lo utilizamos para hacer nuestros videos. Ahora les voy a hablar sobre cómo hicimos para la generación del video. Algunos compañeros decidieron utilizar distintas plataformas para generar el video. Entre estas estaba la aplicación, lo que es CapCut y TikTok, ya que en estas estaban las herramientas necesarias para poder editar el video. Pero algunos compañeros, en su mayoría, decidieron utilizar Canva, debido a que esta estaba en la generación de las imágenes y la edición del video. Para la creación del video con IA, lo primero que tuvieron que tener en cuenta es que cada imagen tuviera coherencia con la imagen que seguía a continuación y con la anterior, haciendo así que cada uno tuviera cuidado de que el protagonista o los personajes de la leyenda no cambiaran de una imagen a la siguiente. Haciendo así que a la hora de realizar el texto para describirle a la IA la imagen que deseaban, pudieran también ponerle el estilo de ilustración que deseaban. Algunos se inclinaron tanto por lo que es el realismo y por el estilo acuarelado. Luego están las transiciones y efectos visuales, ya que, como dije anteriormente, deseábamos un video, no imágenes que se fueran pasando como si fueran en la galería. Entonces, cada uno se puso como meta que tuviera continuidad a la hora también de pasar las imágenes, haciendo así que en el lapso de una imagen y la otra se le agregaran transiciones y efectos, tanto, por ejemplo, desvanecerse o oscurecerse, haciendo así que los videos terminen con el siguiente resultado. Era un lugar tranquilo en la zona del bebedero. Sus pobladores trabajaban con ahínco, eran humildes y caritativos. Tenían el alimento asegurado. Los niños crecían felices. A comienzos de una primavera como tantas, puro brote y aroma a hierbas nuevas, se presentó un hombre muy rico, autoritario y de mal corazón. Debéis dejar estas tierras, me pertenecen. Os daré algún dinero por los trabajos realizados, y cuanto antes lo hagáis, mejor será. Ordenó sin compasión. Temerosos, resignados, los labradores y pastores de cabras dejaron los ranchos y se trasladaron con sus familias a una zona de tierras pobres. En el bajo, bañado por las aguas de un manso río,
el hombre poderoso se hizo levantar una gran ciudad. En el centro, su palacio, coronado de cúpulas de oro y plata, se destacaba majestuoso entre los otros edificios. Trajo a vivir allí a todos los parientes y amigos. Nadie trabajaba, la diversión era la única actividad. Para las tareas pesadas estaban los antiguos habitantes de las buenas tierras. Las labores eran arduas y la paga tan escasa. No les alcanzaba para vivir. Los niños del nuevo caserío padecían hambre. Los lamentos de las criaturas llegaban, llevados por la brisa, hasta la gran ciudad. Penetraban por los ventanales, herían los oídos de los poderosos. El hombre rico se había hecho coronar rey, y hasta él llegaron con sus quejas los parientes y amigos. No nos dejan dormir, no podemos divertirnos, interrumpen con su llanto nuestras fiestas. Le pareció muy justo al rey el pedido de parientes y amigos. Mandó a llamar al más anciano del caserío. Debéis alejaros más, mucho más. Ya no se soportan los quejidos de tanto niño llorón. Majestad, suplicó el hombre, si lloran es porque tienen hambre. Trabajad más, si queréis mejor paga. Sois unos holgazanes. Ofreciendo el nuevo sacrificio a Dios, abandonaron nuevamente sus ranchos y se ubicaron en tierras altas, bien alejadas de los hombres sin corazón. Era de noche, la escarcha se asentaba sobre la tierra. Una humilde pareja con un niño en brazos llegó al bajo. Golpearon una a las puertas, pidiendo un trozo de pan y abrigo hasta que llegara el día. Las puertas permanecieron cerradas. Desde los ventanales les gritaban que se fueran. Ni el rey escuchó sus ruegos. Con gran tristeza en sus corazones, los viajeros abandonaron el lugar. De pronto el cielo se cubrió de amenazantes nubarrones, abrió sus puertas y desbordó en lluvia torrencial. Días, semanas, meses. El bajo comenzó a inundarse. El agua ya cubría casas, árboles. Hasta el palacio del rey desapareció bajo las aguas con la inundación. Una gran laguna de agua salada ocupó el lugar de la gran ciudad. ¿Qué había sucedido? Cuentan los más ancianos de la zona que las lágrimas derramadas por los niños con hambre fueron elevándose por años hasta el cielo y se juntaron tantas que desbordaron sobre la tierra. Aquellos peregrinos no eran otros que Jesús, José y María, que así castigaron a quienes desconocen la caridad y la humildad de corazón, agregan los memoriosos. Los labriegos y pastores siguieron viviendo en el lugar porque la inundación no llegó hasta las humildes viviendas del Alto. Fueron bendecidos por Dios, ya que tienen en la salina su sostén. Bueno, lo que acabamos de mostrar, como dijo mi compañera Aguada, es un video que se hizo totalmente con inteligencia artificial. Tanto las imágenes, el audio, las transiciones, los efectos especiales, etc. A continuación voy a hablar sobre otra inteligencia artificial, la cual utilizamos en asistencia sobre utilitarios. Esta inteligencia artificial se llama Suno, la cual es una leyenda convertida en canciones. Bueno, lo que hace este sitio web es transformar el texto, el cual se puede pegar el PDF, pero si es muy extenso, lo mejor sería hacer un resumen, detallando de qué queremos que se trate la letra y cómo queremos que sea la melodía. Luego, la innovación en la creación musical. Es decir, con tan solo de poner de qué se va a tratar la letra, ya lo que hace Suno es producir más o menos el tipo de melodía que queremos lograr. Pero si queremos detallarlo aún más, podemos nosotros ubicar a Suno en el tipo de melodía, ya sea una balada, algo melancólico, algo alegre, folclore, lo que se les ocurra. Bueno, a continuación vamos a mostrar una de las canciones, la cual esta sería la leyenda que acabamos de ver.
Bueno, aquí hicimos una demostración de una parte de la canción que hicimos, que se escucharon la letra y la melodía fue referida a el video que hicimos sobre la ciudad encantada, la cual es una leyenda. A continuación vamos a hacer una actividad interactiva, o sea, ustedes van a participar. Lo que van a hacer ustedes es definir la letra de una canción y la melodía que se les ocurra. Así ustedes tienen una propia canción. Bueno, si quieren decir, alguno quiere decir de qué se quiere tratar la canción y otro que diga de qué melodía puede ser, pueden interactuar, o si no, nosotros le proponemos opciones. No sé qué quieren hacer. Bueno, les proponemos opciones. Entonces, bueno, van a ir, yo les voy a ir diciendo melodías y ustedes van a ir aplaudiendo por la que más quieran. Bueno, entonces, la primera melodía que sea de folclore. Ninguno quiere folclore. ¿Alguien que quiera de balada? ¿Y de bachata? Bueno, melancólico. Melancólico, bachata. Si quieren melancólico, aplaudan. Y si quieren bachata, aplaudan. Melancólico. Pone melancólico. Bueno, ahora vamos a definir la letra. ¿De qué quieren que se trate lo que es melancólico? ¿Qué dijeron? Bueno, puede ser un amor no correspondido. Aplaudamos si quieren. Bueno, aplaudan si quieren sobre una pérdida. Amor no correspondido. No, eso no es melancólico. Bueno, estamos entre dos. Aplaudan quien quiere de una pérdida, pero aplaudan fuerte. Ahí está, listo, dale. Aplaudan los que quieren por un desamor. Nada, listo. Vamos, con la pérdida, pérdida. ¿Están todos los profes? Aplaudan. Esto es un chiste. Igual tarde no vas a ese género. Aplausos. Y ya te ciudadano, profe.
Bueno, vamos a hacer dos entonces. Sí, por el Vamos a escuchar esta, después hacemos bachata. Con el micrófono. Decir, por el entusiasmo que le puse. ¿Cómo ya está? Bueno, que voten, cualquiera. No, boludo. Dale, prestame un rato. ¿Pero qué les digo? Bueno, lo que haces uno es hacer dos canciones. Entonces les voy a mostrar un poco sobre estas dos, que va a ser melancólico, después vamos a hacer una bachata. Un reloj que no avanza, una sombra que no se cansa, el eco de tu risa, perdido está. Las paredes me gritan tu nombre, mi pecho se hunde en el desorden y el aire pesa como el mar. Escribí bachata. Bueno, como pudieron escuchar, ese fue del estilo melancólico. Vamos a hacer una bachata. Bueno, una bachata entonces. Sobre, ¿quieren de amor o desamor? ¿Desamor? Yo confío en que todos quieren desamor. Con letras sobre un desamor. Sí. Dale, poné claro. Dale, poné claro. Vos suave, dale. Tu risa era un faro en la niebla, mi corazón siguió sin ver. Una sombra, un eco, un tal vez. Te buscaba donde no eras y te amaba donde no ves. Dime si el viento te habló Si de se quieren levantar a bailar, también vale. o si el silencio Si quieren. es todo lo que hay aquí. Amor de espejismos, te toco y te vas. Tu risa era un faro en la niebla, mi corazón siguió sin ver. Se nos acaba el tiempo, por eso cortamos la canción.
Si quieren hacer un folclore, que escuché que varios querían folclore, es muy simple, es lo que acabamos de hacer. Vayan al sitio web Suno, allí escriban folclore, la letra que quieren, lo haríamos, pero se nos acaba el tiempo. Entonces, finalmente vamos a llegar a la conclusión de este proyecto. Bueno, el objetivo era transformar la literatura, para los que no les gusta leer, en algo más interesante. Es decir, que tengan raíces puntanas sin necesidad de que leer para algunos por ahí sea medio aburrido. Es por eso que hicimos podcast con Notebook LM, es por eso que hicimos canciones. Con escuchar una de estas canciones pone sobre lo que se trata la leyenda puntana y ya tienen una leve idea de lo que se trata. Entonces, esperamos que les haya gustado este proyecto y muchas gracias por su atención. Bueno, bien chicos, muchas gracias ahí por su atención. Como para ir terminando esto, me quedó clarísimo una cosa. A ustedes les gusta más el movimiento ahí, la bachatita, que lo melódico. Bien, quiero renovar el aplauso para las chicas, por favor. Las chicas son alumnas de 4º año, o sea, acá ya tenemos chicos que el año que viene van a estar muy probablemente acá. La pregunta es, ¿se sienten ustedes, los de 2º, los de 1º y los de 3º? ¿Se sienten con esa capacidad de estar enfrente de un público como hicieron las chicas, poder explicar esto? Seguro que sí. Fíjense ese cambio qué bueno que está. Así que el año que viene obviamente vamos a ver los chicos que están en 3º y 4º. Últimas palabras para concluir es lo siguiente. La inteligencia artificial está buenísima. Ya vimos de que nos crea ritmos, nos crea historias. La cuestión es la siguiente. Volvemos a remarcar lo mismo. Usémosla, pero conscientemente. No nos olvidemos que es algo artificial. Nosotros tenemos la capacidad de poder razonar, de poder pensar, de poder analizar, ¿sí? No dejemos de hacer eso, por favor, se los pedimos. Y bueno, con esto, hasta el momento, hemos concluido. Tengan ustedes un muy lindo día.